esa clasificación es interesante que la tengamos en cuenta acá. Teniendo en cuenta esa clasificación, para hacer la descripción epidemiológica, ¿cuál vamos a usar? ¿Las relativas o las absolutas? Yo creo que son las absolutas, pueden ser, ¿no? ¿Por qué? Porque habla también de las prevalencias, de las incidencias. ¿Y las relativas no hablan de eso? ¿Cuáles eran las absolutas? ¿Cómo? Las absolutas eran las que tenían que ver justamente con el conteo en los casos, por ejemplo, en el caso de prevalencia. Correcto. En las absolutas contamos los casos y decimos el número de casos que hay. 1000, 20, 12.500 casos. Decimos el número de casos nada más. Y en las relativas, Y en la relativa es como que hablamos que hay un numerador y un denominador. correcto, porque referenciamos a la población. Entonces vamos a dividir para las relativas el número de casos en el numerador y en el denominador vamos a poner el número de individuos en el grupo donde yo estoy midiendo los casos. Exacto. Bien. En la descripción epidemiológica, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se hace en una descripción epidemiológica? Se hace la descripción del caso con el tiempo, el espacio, y no me acuerdo la tercera, profe. Sí, y las características de los pederos. Sí, ahora sí. ¿Y cómo hacemos entonces? Queremos describir cómo se comportan los casos según esas características. Entonces, pongamos un ejemplo del lugar, del espacio. Sí. Suponete que tenemos dos espacios. Uno que sea, no sé, el ejemplo que tenés en el problema de repaso de hoy. Es un criadero de cerdo donde una parte tiene piso metálico y otra parte tiene piso plástico. Entonces tenemos dos características del espacio ahí, porque una parte tiene de criadero es un tipo de piso y otra es otra. Entonces, ¿cómo harías, teniendo en cuenta esa característica que es del espacio, la descripción epidemiológica? Vamos a suponer que el evento que medís es morbilidad. Entonces tenés enfermos en un grupo y enfermos en el otro grupo. Sí. Yo buscaría una proporción para... Bien, entonces vas a calcular una proporción, vas a mirar el número de enfermos que tenés entre los cerdos que están con piso plástico, dividido todos los cerdos que están en el piso plástico. Sí. Lo mismo vas a hacer para el metálico. Sí, y eso me daría un número. Dos números. Claro, sí, o sea, un número para uno y un número para el otro. Correcto. ¿Y qué medida de frecuencia es esa? ¿Absoluta o relativa? Relativa. Claro, entonces, para la descripción epidemiológica tenemos que utilizar medidas de frecuencia relativas, porque los grupos que estamos comparando, los cerdos de un tipo de piso respecto a los de otro tipo de piso, pueden ser de diferente tamaño. Entonces, ¿cómo vamos a comparar casos en un grupo que es más grande que el otro? Por eso hacemos medidas de frecuencia relativas, porque llevamos a proporción las dos y entonces ahí sí las podemos comparar. Bien, en cuanto a esa clasificación, entonces en la descripción epidemiológica utilizamos medidas de frecuencia relativas. ¿Y qué otra clasificación había, te acordás? Ya me dijiste dos tipos, falta una. Las específicas. Claro, las crudas y específicas, ¿te acordás? Lo de las crudas no me quedó muy cerrado, profe, en el teórico, o sea, lo he escuchado 2 veces, pero no me quedó muy cerrado, entonces como que tengo esa duda. Bueno, a ver, para el ejemplo que estamos viendo, que es un criadero de cerdos, donde hay cierta cantidad de cerdos. Unos están en un piso metálico y otros en el piso plástico. Y querés medir la morbilidad. ¿Cómo harías en palabras para medir la morbilidad cruda? ¿Qué pondrías en el numerador? Si estás midiendo enfermos, ¿no? Pondría la totalidad de los cerdos enfermos. Sí. ¿Y en el denominador? Y pondría el total de los cerdos. Bien, eso es crudo. Entonces, esa es una medida de frecuencia cruda. Es el riesgo de un evento, en este caso enfermar, que hay para el conjunto de la población, sin discriminar por ninguna característica.
¿Y la específica cómo sería? Eso es lo que se hace solamente a un subgrupo de la población. Exactamente. Para el ejemplo que estamos viendo de los cerdos, ¿cómo sería la específica? Una de las específicas. Serían los cerdos que están enfermos en el Sí, piso, por ejemplo, que sea solamente del piso de plástico, correcto. sobre la totalidad de los que están en el piso de plástico. Muy bien, esa sería la específica. Entonces, para la descripción epidemiológica, ¿qué medidas vamos a utilizar? Del tipo relativas y crudas o específicas. Específicas. Específicas, correcto. ¿Ahora sí? Y ahora sí, pero Bien. bastante claro. ¿Y qué características vamos entonces, que ya lo dijiste, pero lo repetimos, vamos a tener en cuenta para hacer la descripción epidemiológica? El tiempo, el espacio y el poder. Y el hospedaje, correcto. Muchísimas gracias, Augusto. Manresa, ¿está? Active el micrófono. Mejor dicho, sé que está, pero no sé si tiene micrófono. ¿No? Manresa, ¿no? Bueno, Zinc, Agus Zinc. Si está y podés activar el micrófono para leer el problema. Sin micrófono. Ok. Bisoni. Bisoni. ¿Está para activar el micrófono y leer el problema? Avanzini. Profe, buen día, ¿me escucha? Sí, te escucho re bien. Bueno, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también. Me alegro. Superando el viento de ayer, que fue terrible. Ay, sí, qué viento, por Dios, terrible. Terrible. Sí. ¿Querés leer el problema? Dale. Dale. Ahí lo busco porque lo tengo en la compu. Sí, no hay problema. Problema número 1. Un número excepcionalmente alto de muertes ha ocurrido en una población en el término de unas pocas horas. A los efectos de analizar este problema, la población se ha dividido en 3 niveles socioeconómicos y en 2 grupos de edad discriminados por sexo. La tabla 1 que muestra la población según la clase socioeconómica, sexo y grupo etario. Y la 2, muerte según la clase socioeconómica, sexo y grupo etario. Voy con las opciones, va con los incisos. No, lee las tablas. Bueno. Bueno, dice la primera, dice masculino, menor de 12 años y más de 12 años, alta la clase, y dice 5 en menor y 175 en mayor. Bien. En femenino, en mayor o igual a 12 años 1 y en más de 12 años 144. En clase media, para el masculino con menos de 12 años, no, perdón, más o igual es 11 y para menos 168. Para las hembras, 13 y 93 para menos de 12 años. La clase baja en masculino para mayor de 12 años es 48 y menos 462. Para el grupo femenino, 31 mayor o igual a 12 años y menos son 165. ¿Leo la segunda? Y después tenés los totales. Sí, lo saco. Bien. No, no hace falta. Y en la Bueno. tabla 2, ¿a qué hacen referencia los números que tenés ahí? Según la clase socioeconómica sería específico. Sí, pero si yo te pregunto, por ejemplo, la primera, esa que dice 1, ¿qué es ese 1? ¿Ves en la tabla 2 que hay un 1 en la primera Sí. celda? ¿Qué es ese 1? Los terneros machos
mayor o igual de 12 años que pertenecen a la clase alta. ¿Son terneros estos? A ver. No, no dice. No, ¿qué te imaginas que son? ¿Por qué te imaginas terneros? Bueno, no son personas, porque ese nivel Claro. es socioeconómico, perdón, Claro, claro, pero son me personas. acompaña en la situación. Correcto, son personas. Ahora, vos me dijiste, Sí. en la tabla anterior, cuando mirás la celda 1, que dice 5, ¿qué son esos 5? 5 personas ¿Bien? mayores o iguales de 12 años que pertenecen a la clase alta, de Bien. sexo masculino. De sexo masculino. Y en la tabla de abajo, en esa misma celda, que es la Sí. misma clasificación, dice 1. ¿Qué es ese Sí. 1? Lo mismo sería. No, Ah, no, porque en la otra es población según la clase socioeconómica, sexo y grupo etario. En estas son muertes según la clase muerte. socioeconómica. Entonces el 1, ¿qué es lo que es? Que hubo un muerto Correcto. de sexo masculino mayor o igual de 12 años en la clase alta. Perfecto. ¿Estaría bien así? Así estaría bien. Entonces, en la tabla de arriba, ¿qué tenemos? La cantidad de individuos que hay en cada Claro. subgrupo y para el conjunto de la población. Y en Sí. la tabla 2 tenemos el número de muertos. Claro, exacto. ¿Correcto? Bien. Sí. De acuerdo a lo que leíste vos, Sí. ¿cuáles son los factores que se van a utilizar para hacer la descripción epidemiológica? Son 3, la clase socioeconómica, el sexo y el grupo etario. Perfecto. ¿Y a qué categoría pertenecen? Viste que tu compañera hace rato dijo que se usa el espacio, el tiempo y el hospedero. Sí. Acá, ¿cuál estamos utilizando de esas 3? Puede que sea el tiempo, ¿Cuál sería el tiempo? más de 12 años o menos de 12 años. ¿Esa es una característica de tiempo o del hospedero? No, del hospedero sería. Claro, porque es la edad. Claro, sí, sí, sí. La edad, entonces, es una característica del hospedero. El género Masculino, femenino. es característica también del hospedero. Sí. ¿Y la clase socioeconómica? ¿Sería algo más de tiempo? ¿Puede ser? No. También es una característica del hospedero. De decir a qué clase socioeconómica pertenece. Claro, sí. En las tablas, entonces, tenemos 3 características que nos permiten segmentar a la población por características del hospedero. ¿Hay alguna característica referida al tiempo, aunque no esté en la tabla, pero sí en el enunciado? Que nos Las ayude. muertes en una población en pocas horas, dice. Bien, exactamente, porque las muertes es el evento, pero sin embargo nos dice que se dieron en pocas horas. Entonces esa es una característica del tiempo que nos va a ayudar a hacer la descripción epidemiológica. Todas las muertes están concentradas en el término de pocas horas. En poquitas horas se dieron todas las muertes. Sí, ¿Y hay alguna característica del espacio? Creo que no, pero debe estar seguro. No, del espacio yo no veo nada tampoco. Ah, bueno, entonces Correcto. está bien. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted, profe. Bueno. Chao. Panuele. Hola, profe. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, también. ¿Querés leer el punto 1 y 2 para ver? Me parece que el 1 ya lo hicimos, pero ¿lo podés leer? Sí, y el 2, bueno, dice, dibuja un diagrama de Venn y caracteriza los factores disponibles para el análisis con sus respectivas categorías. Bien, Que entonces, también es algo que lo dibujo. exactamente, vimos los factores y vimos las categorías. ¿Y te acordás cómo se hacía el diagrama de Venn?
ponerlos, no sé cómo explicar, digamos, es ponerlos entrecruzados y en grupos, digamos. Bueno, No quieren sé, que el les sexo, presente, el botario. claro, ¿quieren que les presente mi pantalla para que vean uno? Ahí vamos. Bueno, Ahí está. No sé si se alcanza a ver. ¿Vos estás viendo ahí? sí, profe, se ve. Bueno. Quisiera agrandar un poquito, pero se ve. Acá. Este es un diagrama de Venn, donde cada circunferencia, Bien. entonces, ¿qué representa? Factores con sus categorías. Exactamente, cada circunferencia representa un factor y dentro de cada factor tenemos las categorías. Correcto. Y como vos bien decías, hay intersecciones. Entonces, yo no sé si ves mi cursor. Sí. ¿Ves mi cursor? Sí, sí. Bien, esta intersección, ¿a qué grupos corresponde? Al sexo y el grupo etario. Exactamente, ahí vamos a tener en cuenta, cuando más adelante avancemos en el problema, dos características a la vez, que van a ser las de sexo y grupo etario. Bien. Lo mismo pasa acá, vamos a tener sexo y clase socioeconómica, y acá vamos a tener clase socioeconómica y grupo etario. Y en el centro, ¿qué tenemos? Acá. La combinación de los tres, no sé cómo Exactamente, exactamente, la decirlo. combinación de las tres categorías, correcto. Bien. Entonces, en el otro inciso, en el 3, ¿qué dice? ¿Cuál es la mortalidad cruda en esta población? Calcule e interprétela. ¿Cuál es la Bien. diferencia conceptual respecto a la mortalidad específica? Quiero que me digas en palabras, para este ejemplo, ¿cómo calcularías la mortalidad cruda? Sería el total de la tabla 2 de muertes, que sería 821, ¿Eso dónde va? dividido, Ok. ¿cómo? 821 entonces en el numerador. ¿Sí? Sí, y el denominador sería el total de la población, 1316. Correcto, que lo sacaste de la tabla 1. Sí, 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 Bien. lo de la población de la tabla 1 y el otro de la tabla 2, sí. Bien. ¿En cuánto da eso? 0,624 muertes por cada individuo en esta población. Entonces, 821 dividido 1316 da 0,62, perdón. Sí, Bien, 0,62. sí. ¿Cómo se interpreta? Se observaron 62 decesos o muertes por cada 100 individuos en esta población en el término de pocas horas. Correcto, porque esa interpretación está bien. ¿Por qué? Porque tiene el multiplicador y la referencia de espacio. No hay referencia de tiempo, por eso no la pone. Sí, Gracias, Profe, Aldana. Sí, ¿no sería gracias. cada 10? ¿Por qué no lo multiplicamos por 10 para que dé 6,23? pero ella dijo 62 de cada 100. O Ah, yo entendí mal, no sé. no, puede ser, puede ser. Me pareció escuchar 62 de cada 100. Está, Ustedes está. pueden usar el multiplicador que quieran Sí, igualmente. Si Sí, vos por querés eso, sería lo usar mismo. 10, decís 6 de cada 10. Sí. Sí, sí. Gracias. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Todos entendieron de dónde sacó los valores, ¿no? Sumó todos los subtotales de la tabla y calculó el total.
que sería la última celda de abajo a la derecha. Con esas dos celdas, de la tabla 1 y de la tabla 2, calcular la mortalidad cruda. Perfecto. Rodríguez, Alejo. Acá Lucas Rojas me pregunta, ¿cómo sería la interpretación? El resultado de la proporción da 0,62. Entonces la interpretación sería 62 muertos de cada 100 individuos en la población en el término de pocas horas. ¿Correcto? Bien. Rodríguez Alejo, ¿tenés micrófono? ¿No? Bechero, Paula. Sí, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, profe? Buen día. Buen día. ¿Puedes leer el otro punto? Sí. ¿Se escucha bien? Un poquito bajo, pero sí se escucha bien. Ahora Ahí está mucho mejor. dice, calculen las mortalidades específicas de esta población teniendo en cuenta las distintas categorías de los factores sexo, edad y clase socioeconómica. Identifique el perfil de riesgo. Bien. Entonces ahora tenemos que identificar el perfil de riesgo, para lo cual tenemos que hacer las medidas de frecuencia específicas. Vamos a tener que hacer todas las medidas de frecuencia específicas. Quiero que elijas vos una, cualquiera que... Primero vamos a preguntar esto. ¿Cuántas medidas de frecuencia específicas podés calcular en este problema, Paula? Profe, la verdad es que no entiendo mucho todo esto. Bueno, para eso estamos, para que empieces a entender. Se me mezcla todo se me mezcla. La mortalidad cruda, ¿la entendiste? Sí, era el total, en este caso era el total de muertes por el total de la población. Correcto, esa es la cruda. ¿Y las específicas, te acuerdas cómo se hacen? No. Porque es lo que hablamos al principio de este práctico. Las específicas son para subgrupos. Ah, sí, sí. Bien, entonces, ¿qué vamos a poner en el numerador? Las muertes que hay en un subgrupo, dividido... Sí, ¿Dividido qué? dividido el total ¿De qué? de toda la población. O el total de ese subgrupo, Ah, si es específica. ¿Vas a dividir por el total de la población o vas a dividir por el total de individuos del subgrupo? no, por el total de individuos del subgrupo. Correcto, porque estás calculando ahora una mortalidad para un subgrupo determinado, por eso decimos que es específica. Bien. Bien, ¿cuántos grupos podemos diferenciar en esta población? O sea, ¿de acuerdo a la clase socioeconómica o masculino y femenino? ¿Qué decís vos? ¿Y como que se pueden tomar los dos? Claro, entonces, si vos haces subgrupos por la clase socioeconómica, ¿cuántos grupos vamos a tener? 3. 3. Si miras por el género, Tengo masculino y femenino, o sea, 2. O Y dos. de acuerdo a la edad, también. 2. Entonces, ¿cuántas medidas de frecuencia específicas podés calcular? 2. ¿Cuáles serían? De acuerdo a la clase y de acuerdo al sexo. Pero para cada una de esas vos me dijiste que había 3 y 2. ¿Te acordás? Para la clase me dijiste que había 3 y para el sexo me dijiste que había 2. Sí. Entonces, ¿cómo harías? ¿Cuántas podés calcular? Ay, no sé. Vamos a suponer que me decís el género. Sí. ¿Podés calcular la mortalidad para los varones y la mortalidad para las mujeres? Sí. Sí, entonces, ¿cuántas medidas de frecuencia son ahí? O sea, una, la mortalidad. La mortalidad
es una medida de frecuencia. Pero si vos Sí. la calculás para los varones y para las mujeres, ¿cuántas calculaste? 2. 2. Porque calculas la mortalidad para los varones y la mortalidad para las mujeres. Ujú. Si la calculas por la clase socioeconómica, ¿cuántas podés calcular? 3. 3. Entonces 2 más 3, vamos 5. Y Ujú. podés calcular también por los grupos de edad. Sí. Entonces tenemos 2 más ahí. Ujú. Entonces podemos calcular 7 medidas de frecuencia específicas. Ujú. ¿Por qué podemos calcular 7 medidas de frecuencia específicas? Porque podemos identificar en la población 7 subgrupos de individuos. Bien. Y esos subgrupos que podemos identificar en la población se forman por distintas características que tienen los pederos. Bien. Bien. Ujú. Entonces, en una población podemos calcular una sola mortalidad cruda, porque es para el conjunto de la población, entonces siempre hay una sola cruda, y podemos calcular tantas mortalidades específicas como subgrupos podamos identificar. Ah, bien. Ahora quiero que elijas cualquiera de esas 7. Masculino, femenino. Masculino y femenino son 2, una sola elegí, Bueno, masculino. masculino. Ahora quiero que me digas en palabras cómo calcularías la medida de frecuencia para los varones. Es decir, no en números, sino en palabras. ¿Qué pondrías en el numerador y qué pondrías en el denominador? También tomo de referencia, digamos, la edad. No, solamente para el grupo de los varones. Sumaría todos los varones que son. Bueno, entonces el total de varones, ¿lo vas a poner en el numerador o en el denominador? En el denominador. Correcto. ¿Y en el numerador qué vas a poner? De acuerdo a los años. No. Si estamos calculando mortalidad, ¿cómo se calcula la mortalidad? Los muertos sobre los individuos donde se midió. Ujú. Acá vos me dijiste que en el denominador vamos a poner todos los varones. Sí. ¿Y en el numerador qué vamos a poner? Y ponerle el 175. No me importa el número, lo que quiero que me digas es en palabras. No sé. Si estás calculando mortalidad entre los hombres, Sí. el total de hombres es el denominador. ¿Y el numerador qué va a ser? ¿Cuál es el evento? Las muertes de los hombres. Claro, entonces en el numerador vas a poner todos los hombres muertos Bien. Sí. y en el denominador el total de hombres. Ujú. ¿Correcto? Sí. Sí. Bien. No entendía bien, profe. No, está bien. Me cuesta como empezar a hacer el problema y armarlo para después seguir, Yo- digamos, con todo. Yo sé que a ustedes les cuesta eso, por eso yo me tomo un poco más de tiempo en que entendamos el problema y les hago preguntas para interpretar el problema, porque después los cálculos más o menos salen. Pero si no se entiende qué tenemos que hacer, es muy difícil que ustedes puedan encarar el problema. Sí, me cuesta mucho la interpretación del problema. Así. Es clave que te puedas concentrar en eso, que te hagas todas las preguntas que yo te hice recién, Sí. que es mortalidad, que va en el numerador, que va en el denominador, pero más allá de los números, que lo pienses en palabras y después buscas los números. Ujú. ¿Está bien? Sí. Gracias, profe. Y no te olvides de hacer los ejercicios de repaso. Sí, gracias. Bien. No, de nada. Chicos, ahora nos vamos a tomar 10 minutos capaz, nos alcanza bien, para que calculen las 7 medidas de frecuencia específicas. En el caso que estábamos viendo recién, vamos a ver ese ejemplo de la mortalidad en varones. El numerador lo vamos a sacar de la tabla 2. ¿Y qué números vamos a poner en el numerador?
para calcular la mortalidad en hombres. En el numerador vamos a poner 37 más 659. Esperen que yo les voy a compartir la pantalla un segundo para que veamos los números y nos pongamos de acuerdo. Ustedes ven mi pantalla ahí, ¿no? Yo no puedo leer el chat. ¿Alguien que active el micrófono? Sí, profe, se ve. Bien. ¿Sos vos, Paula? Sí. Bien, mira, Paula, acá. Acá en la tabla 2 tenemos las muertes, ¿ves? Muertes, están todas acá en la tabla 2. Sí. Si yo en esta tabla tengo que buscar los hombres muertos, ¿qué tengo que hacer? Sumar estas dos columnas, porque esto es lo que corresponde a los masculinos. Sí. Entonces tengo 37, que son todos los varones menores de 12, que incluye todas las clases socioeconómicas, y 659, que son todos los varones mayores de 12, que incluye las tres clases. Entonces, en el numerador vamos a poner 37 más 659. Y en el denominador, acá tengo yo la tabla, la de arriba, ¿qué vas a poner? En el denominador. ¿Sí? Todo ¿no es en la tabla de abajo por las muertes? La tabla de abajo es el numerador, que son los muertes. Ah, bien, bien, bien. Ah, sí. Sí, en el denominador, ¿qué números vamos a poner? 1316. ¿De dónde sale? No. No, perdón. De la suma de los dos subgrupos. Exactamente. Vamos a poner ¿qué? 64 más 805. Porque estamos calculando solo para los varones. Sí, sí. Bien. Ahora vas a hacer lo mismo para las mujeres. Entonces tenemos esto. Después vas a hacer para los menores de 12, que son estos y estos. Y después van a hacer para cada clase socioeconómica. Entonces tenés todos estos, por ejemplo, para los de clase alta. Sí, sí. Bien, calculan las 7. Yo les voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan hacer eso. ¿Correcto? Evelyn, te escucho. ¿Cuál es tu duda? Activa el micrófono. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Profe, mi duda era con respecto a la mortalidad específica. ¿Se pueden combinar los tres factores, digamos, por ejemplo, la clase, los años y el sexo? Sí, así vamos a terminar el problema. Lo estamos haciendo paso por paso primero. Te pregunto porque yo lo había hecho así, profe, por eso era mi duda. Claro, lo que pasa es que hecho así no podés identificar el perfil de riesgo. Perfecto, ahora Por sí. eso, primero vamos a hacer para los 7 subgrupos y después vamos a ir avanzando de a poco. Perfecto, profe, gracias. Dale, gracias a vos.
¿Ya van terminando con las 7? Me parece que sí, ¿eh? Ya tuvimos bastante tiempo. Ok, voy a ir llamando. Entonces, Bechera era el chico con el que estaba hablando. La chica. ¿Dónde está? Acá está. Constanzo Andrés. Si tenés micrófono, si podés activar. Bárbara. Andrés, entonces. Cuando estés, Andrés, empiezas a hablar. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Listo, lo puse desde el celu para que tener micrófono. Muy bien. Bueno, entonces, ¿me decís lo que fuiste calculando? Sí. Dale. Guárdame. El total de masculinos, sumando los de menor y mayor de 12 años, el total de femenino igual. Decime cuánto te dio para los varones, entonces, para el total de masculino. Para el total de masculino me dio 0,8, un total de 8 de cada 10 varones que fueron enfermados o que tuvieron esto y han muerto. A ver. Bien, entonces, vamos a ordenar la interpretación. Vos me decís que son 8 de cada 10, y es correcto 8 de eso. cada 10. Decime qué son los 8 y qué son los 10. ¿8? 8 muertos. Bien. De cada 10 masculinos. Bien. Que han sufrido la enfermedad esta. No hace falta que digas han sufrido la enfermedad porque el evento que estamos midiendo es muerte. Entonces son 8 muertos de cada 10 varones en el término de pocas horas. Bien. Bien, para las mujeres, ¿cómo hiciste? Para las mujeres me dio 0,27. Sería 27 mujeres 27 mujeres murieron de cada 100. Bien, ¿y qué pusiste en números? ¿Qué pusiste en el numerador y qué pusiste en el denominador? El total de las mujeres de mayor y menor de 12 años. Sumé, masculino, femenino acá. ¿Qué números pusiste? Me dan 19 mujeres menores de 12 años, más 106 mujeres menores de 12 años, entonces, de 12 años que han muerto. Perdón, entonces en el numerador es 19 más 106. 19 más 106. ¿Y en el denominador? El total de las que han enfermado en pocas horas, de 45 mujeres, más 402. Correcto. 19 más 106 dividido 45 más 402. ¿Y cuánto te dio? 0,27. ¿Cómo se interpreta? 27 mujeres murieron de cada 100 que han enfermado en pocas horas. Bien, esa interpretación que estás haciendo te la voy a repetir tal como la hiciste vos y decime qué es lo que está mal. Bien. 27 mujeres murieron de cada 100 que enfermaron. ¿Esa interpretación es de una mortalidad o de una letalidad? 27 muertes de cada 100 sería. Claro, pero 27 muertes de cada 100 ¿qué? De cada 100 que han enfermado en pocas horas. ¿Por qué decís vos enfermado? Porque en ningún momento se midió la enfermedad acá como evento. Tienes razón. No hay enfermos acá. No tenemos el dato, mejor dicho. Entonces no podemos decir nada de los enfermos. Porque si vos me decís 27 muertos de cada 100 enfermos, estás interpretando una letalidad. Y acá tenemos que interpretar mortalidad. Entonces son 27 muertes de cada 100 mujeres. Bien. Como la mortalidad es una proporción, el 27 está incluido en el 100.
Entonces, si vos decís 27 muertes de cada 100 mujeres, las muertas son mujeres, sí o sí. Bien, bien. ¿Correcto? Sí. Una interpretación también que es incorrecta que suelen hacer es decir, 27 mujeres muertas de cada 100 en la población. Eso está mal, porque el Ahí en la 100, población estás tomando mujeres y varones. todos, exactamente. Entonces son 27 muertos de cada 100 mujeres en el término de pocas horas. Bien. ¿Correcto? Correcto. Bien, gracias. No, de nada. Peralta, Ayelen Peralta, ¿estás? Peralta, ¿no? Novara. Peralta o Novara. ¿Ninguno de los dos? Dalmazo. Sí, Bueno, profe. bien. Candela, Sí. ¿querés hacer el de clase socioeconómico? Bueno. Bueno. Yo, bueno, de la clase socioeconómica alta, Sí. sumé toda la cantidad de la población, ¿Cuánto te dio? que son 325, Muy bien. ¿Eso dónde lo pusiste? ¿En el numerador o en el denominador? denominador. Bien. ¿Y en el numerador? Puse 124, que también sumé todas las muertes de la clase socioeconómica alta. Correcto. ¿Y cuánto te dio? 0,38, que lo ¿Y cómo multiplico se...? por 10 Bien. y lo interpreto. 3,8 personas muertas de clase socioeconómica alta de 10 en el término de pocas horas. ¿Esas 10 de qué clase son? Alta. Y entonces me lo tenés que decir, Ah, porque yo no lo sé. bueno. 3,8 personas muertas de clase socioeconómica alta de 10 de clase alta en el término de pocas horas. ¿Cómo te suena esa interpretación? ¿Un poco redundante? Sí. Sí. Ese 3,8, los 3,8, eso que me decís, ¿están incluidos en los 10? Sí. Sí. Entonces, si vos me decís que los 10 son de clase socioeconómica alta, yo ya sé que los 3,8 también. Sí. Entonces, ¿no te queda mejor decir 3,8 muertos de cada 10 personas de clase alta? Sí, ahí está mejor. Ahí está mejor. Ujú. Lo que pasa es que la primera que vos me dijiste estaba mal, porque vos me dijiste que los 3,8 eran de clase alta, y si no me decís de qué son los 10, no sé yo. Sí, sí, ahora entiendo. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien. Entonces, si vos me decís que los 10 son de clase alta, como yo sé que mortalidad es una proporción, los 3,8 también. Listo. Bien. ¿La de clase media? Bueno, hice lo mismo que la otra y me quedo en el numerador 169 y en el denominador 285. Bien. ¿Y cuánto da? 0,59, entonces sería 5,9 muertos de 10 de clase socioeconómica alta en el término de pocas horas. De clase media sería. Sí, perdón, de clase media. Bien. Y el Correcto. Y ahora vamos con el de baja. me quedo 528 sobre 706. Bien. ¿Y cómo? Que es 0,74, que sería 7,4 personas muertas de cada 10 de clase socioeconómica baja en el término de pocas horas. Correctísimo. Gracias, profe. ¿Te sirvió haberlo dicho en voz alta? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Gracias. Profe, una pregunta. Sí. ¿El multiplicador no se usa para dar, o sea, para que el número te dé entero? Sí, en general usamos un multiplicador para llevarlo a número entero. Entonces, en el caso que veíamos recién, el 3,8 de cada 10 sería 4 de cada 10. Ah, bien, bien. Pero yo no la corregí en el recién porque prefiero que me diga 3,8 para que todos sepan de dónde sale el número. Está bien. Gracias. No, de nada. Bien. ¿Alguien tiene dudas, chicos? No. Bueno, seguimos entonces. Soto.
Soto o Fernández. Eugenia. Soto, Fernández, Eugenia. Soto sin micrófono. Bueno, Fernández, Eugenia. ¿No está? Mariño. Mariño, Sí, sí. profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Bueno, profe, a mí me toca la de edad. la de edad, exactamente. Bueno, tenemos dos grupos que son de menor de 12 años y mayores de 12 años. Sí. La de menor de 12 años puse 56 en el numerador y en el denominador 109. Quiero que le cuentes a tu compañero de dónde sale el 56. Bueno, yo sumé 37, ¿Sí? que son de los masculinos, más, o sea, menores de 12 años, Correcto. y los 19 menores de 12 años en los femeninos, digamos. Muy bien, entonces ahí están todos. 37 más 19 en el numerador. ¿Y en el denominador? Bueno, son 109, entonces sumé en la tabla 1 que tenemos 64 Sí. menores de 12 años y 45 menores de 12 años en femenino. Correcto. Bueno, y eso ¿Cuánto me da? 0,51. Bien, ¿y cómo se interpreta? Serían 5 muertes cada 10 individuos menores de 12 años en el término de pocas horas. Correcto. ¿Y para mayores de 12 años? Y para mayores de 12 años hice 765 en el numerador y en el denominador 1207. Bien, También sumé en la tabla, para el numerador sumé 659 en masculino mayor de 12 años y en femenino 106. correcto. Y para el denominador sumé 805 y 402. Muy bien. ¿Y cuánto dio? 0,62. ¿Y cómo se interpreta? Serían 6 muertes cada 10 individuos mayores de 12 años en el término de pocas horas. Muy bien. Correctísimo. Muchas gracias. No, gracias a usted, profe. Aguanten un cachito que yo, mientras ustedes van hablando, voy anotando quién participa, quién no tiene micrófono, quién no contesta. Así. Muy bien. Vamos con el próximo. Acá no tengo... Sí, entendí. Que no tengo micrófono. Palero. Facundo. Palero. Sí, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, muy bien también. Me alegro. Bueno, y ahora tenemos que describir el perfil de riesgo. Perfil de riesgo. ¿Te acuerdas cómo se hace el perfil de riesgo? La verdad que no. No, bueno. Ya, no, justo en el... que no sé. El perfil de riesgo se construye mirando todas las medidas de frecuencia que hemos calculado hasta ahora y buscando las de mayor frecuencia para cada categoría. Y con eso vos me tenés que decir cuál es el perfil de riesgo en esta población. Por ejemplo, si mirás la categoría sexo, ¿cuál de los dos subgrupos tuvo más riesgo de morir? El de hombres. El de hombres. Si miras edad, Edad. ¿Sabe qué pasa? Que yo le hice la edad, o sea, todas las otras medidas lo hice por sexo. Por ejemplo, saqué la de menor a 12 años y mayor de 12 años, pero Sí. a partir del masculino y después a partir del femenino. bien. Cuando lo haces así, no podés construir el perfil de riesgo. Claro, claro, por eso. Bueno, pero de acuerdo a lo que dijo tu compañera recién. Mira, tu compañera dijo recién que te digo, menores, lo estoy buscando, para menores de 12 años era 0,51. Y para Sí. mayores de 12 años, 0,63. Claro, es más riesgoso para mayores de 12 años. Bien. ¿Y la clase socioeconómica sí la calculaste bien?
No, igual hice lo mismo, lo dividí por sexo. Bueno, Estaba tratando de sacarlo todo conjunto. bien. Te la digo yo entonces. Por Para favor. clase alta, 0,38. Para clase media, 0,59. Y para clase baja, 0,74. Y es más riesgoso para la clase baja. Bien, entonces ahora ya tenemos las 3 características del perfil de riesgo. Entonces, ¿cómo sería? La interpretación, Sí, ¿cuál es el perfil de riesgo en esta población? El riesgo de morir. el riesgo de morir sería que el hombre, o sea, que sea de sexo hombre, ¿Sí? que sea mayor a 12 años y que tenga una clase socioeconómica baja. Correcto. Ahí identificaste el perfil de riesgo, ¿te das cuenta? Sí, sí. Entonces, se miran los factores que tenemos identificados y para cada factor se busca el grupo de mayor riesgo y con eso se construye el perfil de riesgo. Bien. Por eso es importante que lo hagas todo por separado. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Entonces, el perfil de riesgo lo voy a anotar acá en el chat. Y de riesgo de morir es ser hombre mayor de 12 años y de clase socioeconómica baja. Bien. Así lo construimos. Gracias, Facu. Ahora sí usted. Muy bien. Ahora, Vilte, ¿tenés micrófono? Vilte. No. Visani. No hay problema. Vilte, Visani, ¿tiene micrófono? No, bueno. Fernández Nicolás o Francisco. El otro. Sí, profe. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Qué dice el otro punto? La F. Sí. ¿Cuál es el riesgo de morir cuando se combinan las exposiciones más comprometidas en el incremento de la mortalidad? Bueno, entonces, vamos a ir haciendo de a dos. No sé si estás leyendo. ¿Me lees el punto anterior? Calcula el riesgo de morir teniendo en cuenta el perfil de riesgo identificado, utilizando dos factores o atributos de individuo al mismo tiempo. Ese es el que vamos a hacer. Ahora vamos a ir combinando de a dos, pero Bien. teniendo en cuenta el perfil de riesgo. Entonces, el riesgo de morir, ¿para quién podemos calcular si tenemos en cuenta dos características? Para el sexo masculino, que era el que más riesgo tenía. Bueno, para masculino, pero tenemos que combinar con otra característica. ¿Cuál puede ser? Y de clase media. ¿Por qué media y no baja? No sé, porque está al medio. Pero acuérdate No que sé. tenemos que ir mirando el perfil de riesgo. Y el perfil de Ah, riesgo entonces baja. baja, claro, porque el perfil de riesgo dice hombre de clase baja. Bien, entonces vamos ahora a calcular el riesgo de morir para hombres de clase baja. ¿Qué otra categoría podemos formar si consideramos de a dos? También de alto riesgo, Claro, mirando el perfil de riesgo. masculino y Sí. mayor a 12 años. Correcto. La segunda va a ser masculino mayor de 12. ¿Y la tercera cuál puede ser? Mayor a 12 años y de clase socioeconómica baja. Correcto. Entonces, mirando la tabla, van a construir esas 3 medias frecuencias específicas, considerando dos factores a la vez. Van a construir el riesgo de morir para los hombres de clase baja, para los hombres mayores de 12 años y para las personas mayores de 12 años de clase baja. Francisco, mirando la tabla, la que tenés en las dos tablas, la 1 y la 2. Si tuvieras que decirme qué número vas a poner para mayores de 12 de clase baja, ¿qué pones? En el numerador. Numerador. Mayor de 12 años de clase baja. Sí.
todos los masculinos y todos los femeninos. Entonces, ¿qué Mayor de 12 números? Mirando la tabla 2, ¿qué números? Ahí lo subo. Eh, 476. ¿De dónde sale? ¿Qué sumaste? 387, que eran Sí. los masculinos, mayores de 12 años, ¿Sí? y 89, que eran los femeninos, mayores de 12 años. Muy bien. Ese es el numerador. Y en el denominador, ¿qué vas a sumar? Los sanos. No, ¿Cuánto? los sanos no, el total. ¿Cuántos son? Correcto. ¿627? ¿Qué sumaste? 462, que eran los masculinos mayores, y Sí. 165. Muy bien. Correctísimo. Y ahora lo divido. Bueno, ¿cuánto da? 0,75. ¿Cómo se interpreta? Hay 75 muertos por cada 100 individuos mayores de 12 años y de clase socioeconómica baja en el transcurso de pocas horas. Correcto. Más correcto imposible. Muchísimas gracias. De nada, profe. Bien, nos tomamos 2 minutitos para hacer los otros 2. ¿Cómo? ¿Listo? Sí, listo. Bueno, Gracias. Chicos, tómense un ratito para hacer los otros 2. Voy a revisar el chat. No entendí cómo saco esos números. Pereira, Julieta. Pereira, Julieta, ¿tenés micrófono? Si tenés, actívalo. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Bien. Bien. Ahora, para entender, vos vas a hacer el otro que sigue. Él hizo mayores de 12 de clase baja. Ahora yo quiero que vos hagas Sí. hombres de clase baja. Bien. ¿Qué vas a poner en el numerador? Y en el numerador se colocarían, digamos, ¿se pondrían todos los masculinos en total con la población y la muerte o solamente el riesgo que habíamos calculado, que serían las muertes? Bien. Vos Porque acá no- tenés... Sí, yo te entendí que vos no habías entendido, por eso vamos a hacerlo juntos, para que vos lo puedas entender. Ahora Bueno. vamos a considerar 2 factores a la vez. Tu compañero recién hizo la edad y la clase social. Mirando esos 2 factores, tuvo que mirar el perfil de riesgo y decir cuáles eran las categorías de más riesgo. Entonces él me dijo que eran para el sexo para la edad ser mayor de 12 y para la clase ser de baja. Ahora yo te voy a pedir que vos los hagas para sexo y clase. Ah, ya entendí. O sea, Entonces. sería, en este caso, si vemos en el primer cuadro, sería masculinos de clase baja y sería sumar el 48 más 462. Correcto, no te importa la edad, porque estás haciendo de a 2. Entonces tenés que ver los hombres de clase baja, sin importar la edad. Por eso sumas los 2, 48 más 462. Bien. Eso en el denominador. ¿Y en el numerador? Tendríamos 1 más 154. Ah, qué lindo. Ah, no, perdón. Ese Ah. de ahí el día. Sería 35 más 387. Ahora sí, correcto. Leí al revés. 35 más 387, muy bien. ¿Lo estás haciendo? Sí, ahí le digo cuánto me da. Dale. Entonces me daría 422 sobre 510 y me da 0,82. ¿Y cómo se interpreta? Tengo 82 muertes
por cada 100 individuos de género masculino de clase baja. Correctísimo. Perfecto. ¿Viste que era fácil? Sí, me había perdido. Gracias, profe. No, de nada. Bien. Bueno, hagan el último entonces que nos queda y así ya lo resolvemos. Y voy a llamar a Busto. Gabriel Busto. Sí, profe. Hola Gabriel, ¿Usted? ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien también. Bueno, ¿querés hacer el último? Sí, no, estaba corrigiendo unos problemas que venía como siguiendo la compañera recién. Sí. Bueno, quedaría, hicimos recién este rato el mayor de 12 años, con respeto Sí. peso socialmente baja, Sí. y después hicimos el sexo masculino y clase social económicamente baja, Sí. ¿cierto? Sí. Ahora que nos queda. Y ahora quedaría la otra combinación que sería a ver. No me sale. A ver, vamos a ver que lo voy a anotar acá porque Sexo masculino. como estoy anotando, me perdí. ¿Qué hicimos hasta ahora? Hicimos masculino de clase baja. De clase baja, sí. Bien. Después hicimos Después hicimos mayores de 12 años y clase baja. mayor de 12 y clase baja. Ahora nos queda masculino mayor de 12. Masculino mayor de 12. Acá está. ¿Correcto? Sí. Bien. Masculino ¿Cuántos mayor de 12. tenemos? Bueno, en la mortalidad tenemos 659, puede ser, Sí, correcto. sobre 805. Muy bien. Perfecto. Profe, no tengo calculadora. Ah, bueno, ahí te lo digo yo. Bueno, Entonces hago, espera un minuto. 659 dividido 805. Eso da 0,818. Sería 0,82. 082, perfecto. ¿Cómo se interpreta? La interpretación sería 82 muertes ¿Sí? por cada 100 individuos. Cada 100 individuos mayores de 12 años de sexo masculino, ¿En el término de pocas horas? en términos de pocas horas. Correctísimo. Bien. Muy bien. Gracias, Muchísimas gracias, Gabriel. Nada de nada. Chicos, ¿todos terminaron? ¿Hay dudas? ¿O vamos bien? Fíjense, ahora lo que quiero que miren es, por ejemplo, si miramos clase social y masculino, por separado, como lo hicimos en el punto anterior, vemos que para los clase baja era de 0,75, 0,748, 0,75. Y si mirábamos para los masculinos era 0,80, 0,75 y 0,80. Ahora, cuando se combinan esos dos, masculino y clase baja, tuve a 0,82. ¿Se dan cuenta? Cuando miramos una sola característica teníamos 0,80 y 0,75. Cuando la combinamos a las dos, el riesgo sube a 0,82. ¿Por qué? Porque esos son los individuos que tienen dos características del perfil de riesgo. En vez de una característica, como es ser hombre, por ejemplo, y eso nos daba 0,80, ahora además de ser hombre, es de clase baja. Entonces el riesgo aumenta. En vez de 0,80, es de 0,82. ¿Cuál va a ser la categoría, entonces? ¿Cuáles individuos van a ser los que tienen mayor riesgo de morir? Vargas está. Tiene micrófono, está porque la veo, pero tiene micrófono. Gabriela Vargas.
Mini. Gastón. Sí, no te preocupes, Gaby. Gastón, ¿estás ahí? La profe. Bien. Gastón, ¿cuáles van a ser los individuos que tienen el mayor riesgo de morir? ¿Cuáles personas? De estos tres que calculamos, Sí, no, en general, ¿qué características van a tener las personas que tienen el mayor riesgo de morir? que sean de sexo masculino, mayores de 12 años Sí. y de clase socioeconómica baja. Bien, ¿podés calcular cuál es el riesgo que tiene de morir ese tipo de personas? Mirando las tablas, por supuesto. Sí, a ver. Y decime qué números son. Masculino, mayor de 12 años, sería 387 sobre 462. Correcto. Porque ¿quiénes son las 387? Son todas las personas que tienen las tres características. Es decir, que son hombres mayores de 12 y de clase baja. Y los 462 son todas las personas que había en esa población con las tres características. Claro. ¿Cuánto da? Ahí leí. Sí. 0,83 o 84 si se redondea. Claro. Y ves que es la más alta que hemos calculado hasta ahora. Claro. Bien. Porque mientras más, o sea, tiene todos los factores de riesgo, entonces Exactamente. es más alto. Exactamente. ¿Cómo se interpretaría, Gastón? A ver, sería, si usamos un multiplicador, por ejemplo, 100, Dale. 83, ¿era? Sí. 83 muertos por cada 100 individuos hombres mayores a 12 años y de clase socioeconómica baja en el término de pocas horas, creo que. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Gastón. De nada. Chicos, ¿alguien tiene dudas o vamos bien así? Profe, ¿yo? Sí, te escucho. ¿Me escucha bien? Sí. La verdad que no entendí. Ese resultado, Gastón, ¿lo sacaste con los números de la tabla? Sí. O sea, ¿pero no sería 387 sobre 462? Sí. Sí, eso dice, creo. Tengo desconfigurada la calculadora porque me da otro número, por eso te consulto. A ver, ¿cuánto da? Ah, no, perfecto, no, listo. Ahí está. ¿Está bien? Entonces la interpretación, ¿cómo lo podrían repetir, por favor? Lo repito yo, profe. Sí, sí. Serían, se observaron 83 muertes por cada 100 individuos hombres mayores a 12 años y de clase socioeconómica baja en el término de pocas horas. Ahí está, gracias. Gracias a ustedes. Bien. Ahora entonces tenemos el evento, que es la mortalidad, los muertes. Tenemos el perfil de riesgo. Es ser hombre de clase socioeconómica baja y mayor de 12 años. ¿Para qué se construye un perfil de riesgo en relación a un evento? Canberra. Ivo, si estás, activa el micrófono. Sí, profe, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿para qué se construye un perfil de riesgo de un evento? Para calcular cuáles son digamos, los más afectados, digamos, el sector sería, ¿no? Sí, eso El sector más afectado podría ser, sí.
Esa respuesta es correcta si yo te pregunto qué es un perfil de riesgo. Se hace para ver cuáles son los factores más afectados, pero no te estoy preguntando qué es un perfil de riesgo, sino que te estoy preguntando para qué lo haríamos. ¿Para qué vos querés saber cuáles son los subgrupos de la población para saber si, bueno, depende si estoy, cómo se mueve la enfermedad o Bien. cómo Entonces, tratarla, cómo prevenirla. bien, pero para tratar y prevenir, ¿qué antes de eso? ¿Qué tenemos que hacer? Porque, por ejemplo, vos acá, ¿cómo lo prevendrías? ¿Cómo prevendrías estas muertes sabiendo que ese es el perfil de riesgo? Antes de poder hacer una medida de prevención, ¿qué tenés que saber? Me parece que tendría que saber primero de qué murieron. Y si fuera una enfermedad, de que enfermaron, porque de acuerdo a lo que sea, vamos a hacer un plan de control y de prevención. Sí. Pero por ahora no sabemos de qué murieron estos individuos. Pero sin embargo, tenemos el perfil de riesgo. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto, en esta población, ¿la causa de muerte podría ser un cáncer? No. ¿Por qué no? Porque es como muy específico, no, o sea, como que los factores de riesgo que hay, digamos, no pareciera de un cáncer, digamos. Bien, ¿cuál de los factores, qué de todas las cosas que vimos en este problema es lo que te hace pensar que no puede ser un cáncer? Por ejemplo, un cáncer de próstata. ¿Por qué no podría ser un cáncer de próstata la causa de muerte acá? Y porque afecta a la clase social y la edad, digamos, el de próstata, agarra a personas mayores, en teoría. ¿Y el sexo? El sexo sí, porque es masculino. Sí, pero también se morían mujeres. Tenían más riesgo los varones de morir, pero también había mujeres que se morían. Sí. Entonces no podría ser en ese sentido un cáncer de próstata. Pero además, teniendo en cuenta, por supuesto, la edad también, como decís, no va a haber muertos de menos de 12 años, y sin embargo sí había. Y además, si fuera cáncer de próstata, afecta a todas las clases sociales por igual, y acá vemos que no es así. Pero además de esas características, yo nunca pensaría que la causa de muerte acá es un cáncer, porque todas las muertes se dieron en pocas horas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿a qué quiero que lleguemos con esto? De nuevo voy a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Para qué construimos un perfil de riesgo? Para pensar en posibles causas del evento que estamos estudiando. Para eso se construye un perfil de riesgo, para tener una hipótesis causal, qué es lo que está pasando en esta población. Bien. Ese es el objetivo de construir un perfil de riesgo. Establecer hipótesis causales. ¿Vos sos recursante, Ivo? Sí. Te voy a cambiar porque vos ya sabes entonces la causa de muerte acá. Bien, gracias. Un segundito. Rucker, Joana, si estás, podés activar el micrófono. Bien, Alegre. Alegre. Hola, profe. Buen día. Hola, Julián. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí bueno, estaba. Me alegro. ¿Qué pensás? Sí. ¿Cuál puede ser una posible causa de muerte acá?
y una posible causa de muerte. Pasa que es en el término de pocas horas Exactamente. y sin distinguir sexo, edades ni nada. Mueren de todas las edades, de todos los sexos y de todas las clases, pero algunas clases Bien. y sexos mueren más. Claro. La verdad. Por ejemplo, yo te tiro ideas. La Se me explosión. ocurre, por ejemplo, claro, algún desastre natural. Bien, algún desastre O algo natural. de eso. Perfecto. Por ejemplo, un tsunami. Vamos a suponer un tsunami. Claro. Bien. ¿Por qué morirían más los hombres que las mujeres? Y asumo de que los hombres morirían más que las mujeres en el intento de rescate o cosas así. Bien. Y con respecto a la edad, podría ser lo mismo. Y con respecto a la edad, claro, totalmente. Siempre se trata de salvaguardar a los menores y a las mujeres en estos Perfecto. casos. Bien. Y de la Por clase. eso asumo de que podría ser una catástrofe natural o algo de eso. Bien. Y la clase social baja, en este caso, es la clase más afectada. Por lo tanto, también lo podríamos tener como un factor característico en un ¿Por caso qué? de estos, porque muchas veces no tienen tantas medidas de seguridad, sobre todo viven en zonas con mayor frecuencia, o sea, en zonas en las que hay mayores probabilidades Correcto. de estas ocurrencias, las clases sociales bajas no tienen acceso a otra disposición geográfica de sus viviendas o cosas así. Muy bien. Mira, Julián, te voy a contar una anécdota. Yo Sí. hace 12 años que doy este práctico. Y en general cambiamos los problemas de los prácticos. Bueno, a veces un problema de un práctico lo sacamos, lo cambiamos. Y este nunca lo hemos cambiado, porque nos gusta Bien. mucho para explicar. En Bien. 12 años que hace que doy este práctico, nunca nadie me dio una explicación diferente al motivo real, porque hay un motivo real de causa de esto, que ya te lo voy a decir. Nunca nadie me supo dar otro motivo y explicármelo tan bien como me lo explicaste vos. Ok. Nunca habíamos encontrado otro ejemplo diferente al que realmente es la causa de muerte en este problema. Así que la verdad que hoy aprendí una cosa nueva, porque nunca habíamos podido pensar otra causa. Claro, y yo al también. principio me imaginé algo como una intoxicación, pero no sabía si tener en cuenta que todas las muertes suceden al mismo tiempo y cosas así, y cuando me he guiado por más que nada las clases bajas, como que lo he descartado. Aparte, en una Porque en intoxicación, una intoxicación no debería, no, o sea, afectaría, calculo, que a dos individuos de distintas clases por igual. No sí, sé. pero además en una intoxicación es más probable que mueran más los niños, Claro, claro, porque claro. al un tóxico son más susceptibles los niños porque tienen un cuerpo más chiquito. Exactamente. Por eso no pensamos, otras veces hemos planteado intoxicación, pero nunca habíamos pensado, Claro. no lo pensamos, lo descartamos por eso. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, profe, de nada. Pero entonces, ¿la hipótesis es válida o La es hipótesis otra la respuesta correcta? La hipótesis es válida, correcto, es verdad, pero estos son los datos reales del hundimiento del Titanic. Ah, mira. Y yo Bueno. no vi la película, pero todos los que vieron la película dicen Claro, que... sí, totalmente. Ahora me cierra todo. Perfecto. Estos son los datos reales del Titanic y en todo el mundo cuando se da el práctico de descripción epidemiológica se usan estos datos. Pero lo del tsunami, tal como vos me lo explicaste, cierra muy bien. En un lugar donde las clases socioeconómicas bajas estén más expuestas al tsunami por la zona donde viven, Claro, por la tal como zona en la que me lo vive dijiste, normalmente. claro, Sí. y pensando que los hombres tratan de salvar a las mujeres y niños y sobre todo se trata de rescatar a los niños, perfectamente podrían ser los datos de un tsunami.
Bien, buenísimo, Por profe. eso Entonces, digo que la hipótesis sí es válida. ya tenemos dos hipótesis válidas, entonces. Perfecto. Muchísimas Bueno, gracias, Julieta. gracias a usted. Acá proponían una guerra. Bueno, pero no importa lo que sea. Lo importante es pensar en el razonamiento tal como lo hicimos, y lo que quiero que se lleven de este práctico es varias cosas, pero entre lo primero que quiero que se lleven es para qué se construye un perfil de riesgo. ¿Está bien? Para construir una hipótesis, para pensar qué es lo que está pasando en esa población. Para después sí hablar de lo que dijo Ivo, que tiene que ver con el control y la prevención. Pero primero tenemos que pensar qué es lo que está pasando. ¿Correcto? Bueno, pasamos al otro problema. Bustamante, Julieta. No sé si ya hablaste, Julieta, me parece que no. Hola, profe, buen día. No, hoy no todavía. Bueno, entonces te tengo de otra vez. Bueno, ¿querés leer el otro problema? Bueno. Problema 2. Existe acuerdo en que las enfermedades entéricas y respiratorias constituyen el problema principal para la obtención de un adecuado estado sanitario y productivo en la crianza artificial de terneros de lechería. Sin embargo, aún persiste la controversia acerca de la importancia relativa de los numerosos factores predisponentes de estas enfermedades. Ello corrobora la enorme complejidad de las interacciones entre las múltiples variables propias del agente huésped y ambiente. Los siguientes datos pertenecen a algunas de las variables medidas en una tesis de maestría cuyo objetivo fue identificar factores de riesgo de mortalidad en terneros criados artificialmente en una unidad de crianza multitambo. En la tabla 1 se el total de terneros según sexo, alimentación y peso de ingreso, y la tabla 2 los muertos según sexo, alimentación y peso de ingreso. ¿Leo la tabla, profe, o no? No, no hace falta, porque ya están familiarizados, me parece, ¿no? Es lo mismo que antes, las dos tablas. Sí. Bien. ¿Qué dice la primera pregunta? La A dice, ¿cuál es la mortalidad cruda en este estudio? Interprétela. Bueno, entonces, ¿cuál es el evento que vamos a medir? ¿Cuántos muertos hay sobre el total de la población? Bueno, mirando las tablas, entonces, ¿cuál es el numerador? El numerador sería 210 y el denominador es 5087. Muy bien. ¿Y cuánto da? Da 0,1. Me parece que no. A ver. Ah, no, puse 200, perdón, me confundí. Puse 510 en vez de 210. Ahí ya lo veo. Da 0,04. Muy bien. 210, entonces, que es el total de muertos, dividido 5.087, que son todos los terneros que había en la población. Eso es la mortalidad cruda y da 0,04. ¿Y cómo se interpreta? Son 4 terneros muertos de cada 100 terneros en un multitambo, ¿sería? De 100 terneros estudiados, ¿sería? ¿O no? De cada 100 terneros estudiados en una crianza multitambo. No decía, creo, unidad de tiempo, ¿no? No, no decía. Por eso no decimos nada. Correcto. Gracias, Julieta. De nada. Bueno, Cadile. ¿Profe? ¿Sí? Sí, acá estoy. Bien. ¿Cuáles son los factores, Julieta? A ver, espero que estoy desde el cero y tengo que ir saliendo de Meet y entrando. Los factores que, digamos, los de las tablas serían
¿Cuáles son, exactamente, cuáles son los factores de riesgo que se midieron en esta población para construir el perfil? Y el sexo, es decir, si son machos o hembras, Bien. la alimentación, si han sido alimentados con leche o un sustituto, y Sí. el peso, si Bien, son y el mayores peso. o menores a 46 kilogramos. Bien. ¿Cuántas medidas de frecuencia específicas podés calcular entonces? Y 6. 6, exactamente. 6 medidas de frecuencia específica, 2 por cada factor. Claro. Bien. Las hacemos, nos damos un ratito para hacerlas, son 6 divisiones las que tienen que hacer, y así decimos cuál es el perfil de riesgo, ¿les parece? Bueno. Bien, yo lo que les voy a mostrar acá, les voy a compartir la pantalla, mientras tanto ustedes van haciendo, otra forma de presentar los datos. En vez de esas tablas como las que tienen arriba 1 y 2, otra forma de presentar los datos es como se los voy a mostrar a continuación, porque a lo mejor en el parcial, a la tabla la van a tener como les voy a mostrar ahora. Pero esperen que voy a agrandar un poquito la pantalla, que todos lo puedan ver. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, profe. Bueno, miren que quiero que vean esto. Acá tienen el factor alimentación y tienen leche y sustituto. Acá tienen el factor sexo y tienen macho y hembra. Y acá tienen el peso y tienen menos de 45 y más de 45. Acá en la primera columna tienen los terneros muertos. Y en la segunda acá, número de terneros. Estos valores son los mismos que están en la tabla. Porque a veces en el parcial se los mostramos así, pero es lo mismo. Es los terneros que murieron y el número de terneros. Y ustedes acá al lado, esta columna está vacía y calculan la mortalidad, que es lo que están haciendo ahora. Entonces, por ejemplo, para leche, hacen 174 dividido 4.642. Esto en la tabla de arriba, si lo buscan acá, los muertos, que eran, ¿cuántos dije? 174, ¿de dónde salen? De acá. De sumar todos los que estaban alimentados con leche, 174. ¿Y de dónde salen los 4.642? De acá. Es lo mismo, la tabla hecha de acá. Les doy unos minutitos para que calculen las mortalidades y ahí las tienen para corroborar acá al costado. Y antes de avanzar después, vamos a tener en cuenta una cosa.
Bueno, ¿estamos? Pereira Julieta o Peralta Laura, ¿tienen micrófono? Yo sí, profe. Bueno, Julieta, dale, charlamos como entonces. Espérate que me vuelvo acá. ¿Te dieron así los números? Sí, estaba terminando con el de peso de ingreso, que era el último. Bueno. Bueno, ¿querés terminarlo? Bueno, sí, ya lo estaba por terminar, así que... Bueno, dale, avísame cuando estés. Dale, profe. Ahora sí, profe. Muy bien. Antes que sigamos avanzando, mirando, ¿vos estás viendo mi pantalla? Sí. Bien. Mirando la tabla así, si te presentáramos la tabla así, ¿vos cómo harías para sacar la mortalidad cruda? Suponiendo que esto no está, ¿no? Vamos a suponer que esto... Ay. Vamos a Sin el suponer... total. Sí, no va a estar el total. Este total no va a estar en la tabla. ¿Cómo harías vos para sacar la mortalidad cruda mirando esta tabla? Bien. Y se sumaría, digamos, el número de terneros y el número de terneros muertos. Bueno, ¿qué sumarías? A ver, decime, contame. Sumaría... Sí. Ah, son diferentes. Sumaría todos los números. ¿Qué números? Muertos. ¿Qué números sumarías? 174 más 36 más 117 más 93 más 120 más 90. No. No. No, ¿Por porque qué no no? sumarías? ¿Por qué? Perdón. No sé. O sea, a ver. Por eso quiero que lo charlemos ahora, porque no quiero que cuando se enfrenten con la tabla en el examen no sepan qué hacer. Claro. Si sumas 174 más 36, ¿cuánto da? 200. Un poquito más. 210. 210, sí. Si sumas 117 más 93, ¿cuánto da? Y también 210. También. Y 120 más 90, también. 210. ¿Por qué? Porque si sumaras todo eso, tendrías 630. Claro. Vos me dijiste que no está bien 630. ¿Por qué siempre que sumamos los muertos para cada factor nos da 210? Porque es como que están divididos ese total en su alimentación, en el sexo y en el peso, con respecto al total. Correcto, porque en esta población hubo 210 muertos. Lo que pasa que cuando yo los distribuyo por los distintos factores adquieren distintos números. Pero no es verdad que hubo 630 muertos, hubo 210 muertos. Por eso, para calcular la mortalidad cruda, elijan uno solo de los factores para buscar cuántos muertos hay y para calcular el total de la población. Si suman 4.642 más 445, que son estos números que tengo acá, les va a dar el total que hay en esa población, que es igual a que si suman estos dos números o igual a que si suman estos dos números. Vos, Julieta, ¿te das cuenta? Vos vas a ser la voz de todos. ¿Te das cuenta cómo sacar la mortalidad cruda? Perfecto. Entonces hacen, este 210 no surge de sumar todo esto, sino que surge de sumar los muertos que hubo en esa población, que lo saco de cualquiera de los tres factores. Y lo mismo este 5.087. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el perfil de riesgo, Julieta?
para cada uno de los factores. ¿Te acuerdas cómo se construye el perfil de riesgo? Sí, se tomaba de cada grupo, por ejemplo, alimentación, sexo o peso, cuál de los dos tiene más riesgo. Perfecto. A morir. Entonces, ¿cuál es el perfil de riesgo de muerte en esta población de terneros? En la alimentación sería por una alimentación con sustituto. Bien. Serían las hembras, los machos, Bien. que tengan más riesgo. Y con respecto al peso, sería los que tengan menos a 45 kilogramos. Perfecto. Ese es el perfil de riesgo de mortalidad en esta población. Ser un ternero alimentado con sustituto, macho, con menos de 45 kilos de peso al nacimiento. Perfecto. Muy bien. Perfecto. No, gracias a vos. ¿Y qué pregunta nos queda? La comparación. Peralta. Laura Peralta. No. ¿Profe, me escucha? Yo sí te escucho perfecto. Genial. Bárbaro. Entonces, ¿querés leer los ítems del problema? Para ver dónde estamos. Sería la D. A ver, ¿qué dice? Compare de forma absoluta y relativa las mortalidades según la alimentación recibida. Dale. De sus leche, interprete los indicadores calculados. Dale. Sinceramente, no lo entendí. Bueno, no importa. ¿Qué tenemos que hacer? Comparar la mortalidad. Sí. ¿Entre qué grupos? Entre los que recibieron sustituto y leche como alimentación. Bien, entonces, cuando comparamos medidas de frecuencia, siempre comparamos medidas de frecuencia ¿de qué tipo? ¿Cómo, profe? Repita la pregunta. Perdón. Sí. Acá tenemos que comparar medidas de frecuencia. Sí. Viste que dijimos que las medidas de frecuencia se clasificaban en crudas y específicas, absolutas y relativas. Sí, sí. Sí. Cuando hacemos comparaciones de medidas de frecuencia, ¿cuáles usamos? Las crudas y las específicas. ¿Podríamos comparar medidas de frecuencia crudas? ¿Cuántas medidas de frecuencia crudas hay en esta población? Una sola. Una, Claro, entonces no la podemos comparar. Claro. Bien, entonces vamos a comparar medidas de frecuencia específicas. Claro, sí. Y vamos a comparar las medidas de frecuencia específicas que tenemos acá, son absolutas y relativas. Sí. Espera que voy a compartir la pantalla un segundo. Quiero que vean esto. Acá, mira, si vos mirás, tenemos que hacer para leche y sustituto que son acá. Sí. De estos números que están acá, ¿cuáles son las medidas de frecuencias absolutas? De estos acá. Ay, no sé. ¿Y las relativas? Serían los dos, terneros muertos y número de terneros totales. Bueno, ¿cuál es la relativa y cuál es la absoluta? Porque acá, sí, mire, con las medidas de frecuencia, medimos eventos. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí. Bien, ¿cuál es el evento? Los muertos. Claro. Bien. Acá tenemos medido los muertos, 174 y 36. Sí. Y acá también tenemos medido los muertos. Claro. 0,037 y 0,081. Sí. Acá medimos la mortalidad de dos formas. Sí. Una de estas formas es absoluta y la otra es relativa. Claro. ¿Cuál es la absoluta? ¿La absoluta no serían los terneros muertos? Claro, estas son las medidas Claro. de frecuencia absolutas y estas son las relativas. Claro. Bien, ahora, cuando queremos comparar estas dos mortalidades, ¿vos cuál usarías? Las dos son específicas, porque la cruda es esta, 210. Sí. Estas son las específicas, porque son para los alimentados con leche y los alimentados con sustituto. Claro. Bien. ¿Cuál usarías para comparar vos? ¿Estas, las absolutas, o estas, las relativas?
Las relativas. ¿Por qué? Porque me da el número, o sea, de terneros que se mueren cada tanto. Por ejemplo, sería cada 37, cada 100, digamos. Correcto, porque lo está llevando a una misma unidad. Claro. Hacemos las proporciones son las que se pueden comparar, porque no tendría sentido comparar estas dos cosas, porque acá tenés 4.642 terneros y acá tenés 445. Claro. Entonces no tiene sentido decir que acá hubo más muertos. Y sí, hubo más muertos, pero porque hubo más terneros que vivos. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, de sí. hecho, cuando miras la medida de frecuencia relativa, esta es casi más del doble. Sí. Y sin embargo, en números absolutos, mucho menos. Sí. ¿Correcto? Entonces, para hacer comparaciones, utilizamos medidas de frecuencia específicas y relativas. Sí. Bien. Ahora, ¿qué tipos de comparaciones existen? Hay dos formas de comparar. Ay, no sé. Las comparaciones absolutas sí. y las comparaciones relativas también. Claro. ¿Cómo se hacen las comparaciones absolutas? ¿Con qué operación matemática? No, ni idea. Se resta. Y la comparación relativa se divide. Acá, o sea que yo acá tendría que restar 174 menos 36. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenés que restar eso? No, pregunto si lo tengo que hacer. No, no tenés que hacer eso. Pero la pregunta es ¿por qué no tenés que hacer eso? Porque ¿qué son los que se comparan? ¿Los 174 y los 36 o los 0,037 y los 0,081? Claro. Sí, esos son los que se comparan. Claro, porque es lo que dijimos recién. No tiene sentido comparar el 174 con el 36. Claro. Lo que tengo que comparar son las mortalidades estas. Entonces, ahora sí voy a hacer 0,081 menos 0,037. Sí. Y después voy a hacer 0,081 dividido 0,037. Genial. Y después comparo esos dos resultados. No. ¿Cuánto da la comparación absoluta? Es decir, la resta. A ver. ¿0,044? Bueno. ¿Y cuánto da la comparación relativa? L. ¿2,1? Bueno. Ahí ya están hechas las comparaciones. Eso es todo. Comparar de forma absoluta y de forma relativa. Ok. ¿Qué queda? Interpretar. Claro. ¿Cómo se interpreta la relativa, que da 2,1? Sería... Puede ser que se mueren 2 de cada 10. Bueno, en las comparaciones relativas nunca usamos multiplicador. Es decir, que es 2 a 1. Ah, 2 a 1. Bien. Hasta ahí va bien. Ahora me tenés que decir 2 qué y 1 qué. 2 qué son. Serían 2 terneros. ¿Qué les pasó? Que fallecieron. Bien, entonces son 2 terneros muertos. ¿En qué grupo? En el grupo, en el estudio. Me refiero en que tiene sustituto o leche. Porque si vos dividiste 81 dividido 37, son los terneros muertos en el grupo que tiene sustituto, divididos los terneros muertos que consumen leche. Claro. Esa división te da 2,1. Por lo tanto, sería 2,1 a 1. Sí. ¿Qué son los 2,1? Los terneros muertos en el grupo que consumía sustituto. Ah, está. Por cada un ternero muerto que consumía leche. Sí.
Porque eso es lo que comparaste, las dos mortalidades. Entonces tenés 2 muertos en un grupo por cada 1 muerto en el otro grupo. Sí. ¿Está bien? Sí. Y la absoluta, que era 0,044. 81 menos, me parece que no es 0,37. Bien, 0,044, ¿qué es eso? Si es una resta. ¿La diferencia? Sí. ¿Y qué mide si es una diferencia? Sí. Ay, no sé, disculpe. Mide el exceso de riesgo en el grupo que consume sustituto. Es decir, ¿cuántos muertos tengo de más en el grupo que consume sustituto? En el grupo que consume sustituto, tengo 8 de cada 100 muertos. ¿Sí? 8 muertos, 8,1 muertos, de cada 100 terneros que consumen sustituto. Sí. Pero de esos 8,1, los que se murieron de más por consumir sustitutos son 4,4. Porque 3,7 sí o sí van a morir, comieran o no comieran el sustituto. Claro. Ahora, ¿cuántos tengo de más? Es 4,4. Sí. Entonces, ¿cómo se interpreta? Son 4,4 terneros muertos en exceso de cada 100 terneros que consumen sustituto. ¿Cómo es la última parte, profe? 4,4 muertos en exceso de cada 100 terneros que consumen sustituto. Porque de cada 100 que consumen sustituto, 4,4 se murieron de más. Ok. Respecto de los que consumían leche. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. De nada. Antes de irnos y nos vamos, ¿está Goyo, Leandro? Que active un segundito el micrófono y nos vamos. O ya se fue. Ya se fue. Quiero que dejemos acá la nube de palabras, las palabras clave de este práctico. ¿Cuáles dirían que son? Yo las voy a ir escribiendo en el chat. Ustedes activen sus micrófonos. Yo voy a poner que la más importante es perfil de riesgo. ¿Cuál otra? Perfil de riesgo. Frecuencias relativas. Frecuencia relativa Y específica. específica, claro. Hipótesis causales, muy bien, porque es para lo que construimos el perfil de riesgo. ¿Qué más? ¿Les parece comparaciones absolutas y relativas? Y yo diría que si nos quedamos con estas poquitas, estamos más que suficientes. Factores y características también me parece bueno. Nos quedamos con esta. Esto es lo que quiero que se lleven del práctico de hoy, chicos. Entonces, ¿cómo construir un perfil de riesgo? A partir de factores y características que tienen que ver con el tiempo, el espacio y el hospedero. Y que para construir ese perfil de riesgo, vamos a usar medidas de frecuencias relativas y específicas. Y ahí nos quedamos. A partir del objetivo que tenía este práctico, me parece que esto es lo que nos tenemos que llevar. Construir un perfil de riesgo para pensar en hipótesis causales a partir de frecuencias relativas y específicas que se construyen con factores que tienen que ver con el tiempo, el espacio y el hospedero. Bueno, espero que hayan disfrutado del práctico de hoy. Yo lo disfruté. Profe. Y gracias. Sí. En donde dice los factores modificables y no modificables, es de acuerdo a la alimentación, el sexo y el peso, ¿no? Claro, por ejemplo, en esta población de ternero, ¿vos qué harías para disminuir la mortalidad? Cambiar el alimento. Cambiar el alimento, perfecto. Eso lo podés hacer porque es un factor modificable. En vez de darle sustituto, le das leche. ¿Qué otra cosa podrías hacer?
El factor, digamos, sexo no se puede cambiar. No, Pero- porque nació macho, nació hembra, el ternero. Eso es un factor no modificable. Entonces, nos sirve conocer que el sexo es un factor de riesgo, porque prestaremos más atención sobre la categoría que tiene más riesgo, pero no lo podemos modificar. Y el otro factor, Y el peso de ingreso y de acuerdo a la alimentación que le dé, lo puedo... claro, el peso de nacimiento es un factor no modificable, porque en esta población ya nació así, ya nació con bajo peso. Pero sin embargo, lo que se puede hacer es asegurar buena alimentación, buen momento de parto,